La ética para Nietzsche es pragmática, es decir, basada en los hechos, no en la fe, no en la religión, no en la imaginación, en los hechos. Consiste en una crítica a la moral, es decir, reflexionar el origen de lo bueno y de lo malo, qué es la moral y la moral que tenemos aprendida. Y estos dos basados en el nihilismo, es decir, en la comprensión y en la ausencia, en la comprensión de que hay una ausencia, es la nada, de que vivimos en la nada. El nihilismo significa comprender que nada de lo que tú creías que existe, existe. Entonces estamos en un mundo en blanco. Hoy vamos a ver estos conceptos y para entender a Nietzsche, puedes leer 1, 2, 3 libros, pero los conceptos que hoy vamos a ver están basados en Así habló Zaratustra, El Anticristo, Ecce Homo, Humano demasiado humano, La genealogía de la moral, Más allá del bien y del mal, El crepúsculo de los ídolos y El origen de la tragedia. Estos libros, si después de que los revisas, vamos a extraer los conceptos que vamos a ver hoy. Fíjense bien. Esto es un resumen. Hay una vinculación fuerte entre Nietzsche, Sócrates y Coraline. Porque si tú ves la película de Coraline, vas a entender más a Nietzsche. ¿Me explico? Y si tú revisas la docta ignorancia de Sócrates, vas a entender el referente de Nietzsche. Porque en lo que coinciden Sócrates y Nietzsche es que es en la docta ignorancia, el asumir que yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada, nada de lo que antes se había creído como verdad. Eso es Nietzsche y eso es Sócrates y eso es la docta ignorancia. Hay filósofos que tienen su referente, depende si son empiristas o son racionalistas, en Platón y en Aristóteles, pero hay una fuerte identificación, similitud entre Sócrates y Nietzsche. Porque Sócrates vuelve al conócete a ti mismo para saber qué puedes aportar, para saber cómo vas a construir tu mundo, cómo vas a construir el mundo. Y Nietzsche, a partir del nihilismo, a partir de asumir que nada de lo que existe y nada de lo que creías que existe, existe, te tienes que construir, ahora tú tienes que construir tu mundo. Y es lo mismo que dice Coraline. A partir de que te das cuenta que la otra madre inventó todo y que nada de lo que tú creías que existe, existe, ahora tu mundo es blanco. Acuérdense cómo Coraline, cuando comienza a destruir las ideas de la otra madre, empiezan a morir los personajes, el mundo cada día, el mundo de Coraline es blanco. Y lo único que la mantiene en vida o la mantiene fuerte es el gato, y el gato es negro, un temperamento, una línea anarquista. Es decir, el ser rebelde y el comportarte y el de sobrevivir conforme a tu razón. Entonces, el mundo de Coraline se vuelve blanco porque es nihilista, porque nada de lo que la otra madre había inventado en verdad existía. El color era falso. Todo era falso, todo era actuado, todo era recreado, nada existía. Por eso es que el mundo de Coraline empieza de cero, empieza blanco, es nihilista, cuando se destruyen las ideas de la otra madre. Y esto es profundamente nihilista. Por eso es que hay una relación muy interesante entre Coraline, Sócrates y Nietzsche. Nietzsche, acuérdense que admiraba mucho a Schopenhauer, pero a la vez fue muy amigo de Richard Wagner y fue una amistad que Nietzsche plasmó, esta etapa de amistad la plasmó dentro de Ecce Homo, hasta que el mismo Nietzsche, acuérdense que él era un poco, tomaba decisiones tajantes, terminó la amistad con Wagner, pero hay elementos muy interesantes de la socialización y del concepto de amistad de Nietzsche a partir de su relación con Wagner. Ahora, Nietzsche va a crear varios conceptos que son importantes de ver en este momento. Fíjense bien. Nietzsche habla de la transvalorización de los valores. Significa que si vamos a crear una ética basada en la crítica a la moral, hay que saber que en algún momento de la historia los valores fueron cambiados. Por esta traducción de la Biblia, dice Nietzsche, una traducción del judaísmo. Una traducción del judaísmo con unos valores para el judaísmo y con botones en los ojos cosidos con una traducción incorrecta para el cristianismo. Mientras que la riqueza es buena para el judaísmo,
se cosen botones en los ojos y se traduce de manera incorrecta y se dice que la riqueza es mala para el cristianismo. Entonces, Nietzsche dice, hay que averiguar en qué momento te cambiaron los valores, te cambiaron la verdad y tú comenzaste a comportarte de una manera que en teoría es buena, pero en realidad es mala. Nietzsche habla también del eterno retorno. Dice que el hombre tiende a este repetir de la historia, a actuar por patrones, por más que intentas alejarte o por más que intentas tomar distancia de algo, terminas regresando a ello. Y si se fijan, en la película Coraline eso pasa. Cuando Coraline sale de la casa y va a inspeccionar alrededor, por más que se aleja, siempre termina regresando a la casa. Entonces eso significa que en este mundo reconstruido de manera falsa, teatral, preconstruido, por eso terminas regresando a lo mismo. Porque no hay en realidad un mundo cognoscible, un mundo que tú puedes descubrir. Es un mundo al que tú siempre vas a estar regresando al mismo punto. Y el referente más importante, un ejemplo básico, es que entre más tratas de ir en el espacio, como en Dark, tratas de ver los agujeros negros y ves que los espirales de sistemas solares o los espirales de la Vía Láctea o los espirales que hay en el universo son los mismos espirales de tu ADN. Y que entre más pequeños tú tratas de ver qué hay abajo de las partes más mínimas del átomo, átomos, células, moléculas, es el patrón que se repite en el universo. Entonces, la ciencia, los planetas, los átomos demuestran que todos somos nada en comparación con todo y nada a la vez, ¿no? Es una paradoja. Entonces, es otro de los conceptos interesantes de Nietzsche. El nihilismo es la nada, es asumir que a partir de la ausencia de Dios, porque en su aforismo número 125 de la Gaia Ciencia, él dice, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. ¿Cuándo matamos a Dios? Matamos a Dios cuando empezamos a pensar por nosotros mismos y descubrimos que teníamos botones cosidos en los ojos que no te permitían pensar por ti mismo, pero a partir del iluminismo, ¿se acuerdan? A partir del descubrimiento de que el centro del universo no es la Tierra, es el Sol, es la luz, y que el centro del universo humano no es Dios, es el hombre, es su razón y es la luz de la razón, ahí está la analogía razón-sol, iluminismo, ¿no? Entonces, a partir de descubrir que el centro del mundo es el saber, el conocer, el conocer por la razón, todo cambia. Y en ese momento, el ser humano ha matado a Dios. Dios ha dejado de existir. Dios está muerto porque ya no lo necesita el hombre. Ahora el hombre ha descubierto que él puede vivir por él mismo solo, con su razón. Entonces, por eso es que en la película de Coraline, el mundo, conforme ella va descubriendo las mentiras de la otra madre, que es un mundo falso, que es un mundo que no existe, que es un mundo de teatro, que es un mundo inventado, que son personajes construidos para esta farsa, a partir de ese momento, el mundo de Coraline comienza a desquebrajarse en color blanco, nihilista, ausencia de todo lo que tú creías que era verdad, como dice Sócrates, la docta ignorancia. Entonces, en este contexto, dirá Nietzsche, es posible que si el mundo es ya blanco, el mundo es nihilista, el mundo está en la ausencia de todo. En la película de Coraline, acuérdense que en este mundo blanco ella avanza con el gato negro. Y el gato negro es el símbolo del anarquismo, color negro. Entonces, por eso es que ella logra sobrevivir, porque ante todo ella se va a construir como alguien rebelde, alguien que va a construir su vida y no va a permitir que le cosan botones en los ojos, en este mundo nihilista. Entonces, un comportamiento nihilista significa que empiezas de cero, en la ausencia, en la nada, con tu gato negro, sigues rebelde y ahora vas a construir en función de qué. Y entonces aquí es donde viene el concepto de Nietzsche sobre el superhombre. El superhombre es aquel educado, culto, interesado tanto en el deporte como en el arte, como en las matemáticas, como en la ciencia, como en la física, como en la espiritualidad, como en la buena comida, como en la salud, como en el
en este elevar el espíritu, en este construir el cuerpo, en este ir más allá y llevar al ser humano a poder expresar todo su potencial, porque el ser humano es potencial creativo. Entonces, el superhombre que va a crear Nietzsche, o que él aspira a que pueda crearse a partir del nihilismo, es un hombre competente, es un hombre con potencial y es un hombre, un ser humano, que pueda destacar por sus habilidades, por sus talentos. ¿Me explico? Entonces, pour Nietzsche, l'éthique est pragmatique, consiste dans la critique de la morale en basant sur le nihilisme. Les 4 concepts plus importants pour Nietzsche est la transvalorisation du valeur, l'éternel retour, le nihilisme et le superhomme. Les 4 concepts ont basant sur les livres plus importants de Nietzsche, Ex Homo, La Gaïscience, Zarathustra, Plus loin du bien et du mal, etc. Tous ces livres nous aident à comprendre que les points d'avance, les points de partie de Nietzsche, ça veut dire comprendre que la morale universelle, la morale de l'humain, c'est à construire sur des mensonges, sur des choses fausses. Et est nécessaire de reconstruire la société, reconstruire le monde à partir de que Dieu est mort. Et Dieu est mort à partir de l'illuminisme, à partir de découvrir que le monde, le centre de l'univers, ce n'est pas la Terre. L'univers, le centre du monde, ce n'est pas la Terre. C'est le soleil. Même dans l'univers humain. Le centre de l'univers humain, ce n'est pas Dieu, c'est la raison de l'homme. Donc, l'analogie raison de l'homme avec soleil, ensemble, c'est l'illuminisme. Le siècle dans lequel nous découvrons que c'est la raison la qui peut aider à l'homme et ce qui illumine la vie de l'homme. C'est la lumière de l'homme. Donc, Nietzsche, pour son amitié avec Wagner, pour son admiration sur Schopenhauer et principalement pour ce sentiment d'être toujours totalement ignoré, lui construit des concepts intéressants qui vont faire une marque sur la filosofía del XIX siglo. Entonces, con esto hemos concluido la ética para Nietzsche y la importancia de ver la película Coraline. Le film Coraline avec Nietzsche et avec Socrate, il y a une relation très intéressante. Pour comprendre plus Nietzsche, c'est très recommandable regarder le film Coraline. La película Coraline sirve mucho para comprender a Nietzsche. Nietzsche entonces habla de que la otra madre, bueno, Coraline habla de que la otra madre ha cosido botones y ha creado un mundo falso, en el que lo bueno y lo malo es falso y tú aprendes comportamientos buenos o malos, pero por alguien que es ególatra y que al final tampoco existe. Y que a partir de que comienzas a pensar por ti mismo, ese mundo no existe. Y tú decides en qué mundo quieres vivir. Y en el caso de Nietzsche, él dice que a partir de la muerte de Dios, todo eso que tú habías aprendido no existe. Te toca construir tu mundo a partir de cero. La razón es un punto importante, pero siempre guiado por esta crítica a la moral, por el nihilismo y por la comprensión de que es posible crear una sociedad a partir del superhombre, es decir, del hombre educado. Vamos a hacer una pausa, una breve evaluación y continuamos con el mismo tema. No salgan de la sesión, continuamos.